amigos, soy Alexander Ferms, constituyente andino por la República de Colombia, representación internacional ad honorem de alto nivel por el sector social. Bueno, en primer lugar quiero presentarles disculpas porque tuvimos una pequeña falla técnica aquí con el audio. Entonces, desafortunadamente nos va a tocar volver a realizar el video, pero no importa, aquí estamos, para eso estamos, para compartir la información precisa de la actualidad en nuestro continente, sobre todo en nuestros países hermanos, con todos ustedes. Porque ese es nuestro espíritu como representación internacional por el sector social, por Colombia, como constituyente andino. Bueno, el tema, o mejor, los temas que vamos a tratar en esta transmisión especial son dos en específico. El primero, el referendo por el Esequibo en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Ese es el primer tema importante que vamos a tratar en el día de hoy. Y el segundo tema es la liberación del dictador del Perú, Alberto Fujimori. Vamos entonces de una vez a arrancar con el primer tema, que es fundamental. Nosotros hace un momento hablamos sobre las decisiones que se van a derivar a continuación del referéndum, pero primero vamos a explicarles en términos generales en qué consistió la decisión del gobierno bolivariano de Venezuela en realizar un referendo por la anexión, la creación de la Guyana Esequiba, ya como un estado más de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, primero que todo tenemos que decirles que el Esequibo, esta área de 159.000 kilómetros cuadrados, que en estos momentos es administrado por la República de Guyana, es un territorio que históricamente le ha pertenecido a la hermana nación bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Porque los invasores españoles llegaron a este territorio y este territorio hacía parte de la capitanía de Venezuela hacia 1777, más exactamente. El asunto es que este territorio fue expropiado, vamos a utilizar esta palabra, o mejor, fue arrebatado por el Imperio Británico. ¿Por qué tiene que ver el Imperio Británico aquí? Porque resulta que lo que resta del segmento que es el Esequibo, que son los 159.000 kilómetros cuadrados, que es el tema de controversia con la República de Guyana, hacían parte integral del territorio. Y la Guyana era el pedacito restante que limita con el río Esequibo hacia Surinam. Entonces el tema aquí es que los holandeses eran los que hacían control de el río Esequibo hacia el occidente, y los holandeses le cedieron ese control territorial a los británicos, y los británicos, por allá muy vivos, en 1899, pues ¿qué hicieron? Corrieron la raya y definieron en un laudo arbitral, en el laudo arbitral de París, de manera descarada y de manera abusiva, con dos representantes de Estados Unidos, dos representantes del Imperio Británico y un supuesto actor neutral, definieron que ese territorio del Esequibo era territorio de Guyana. O sea, es decir, en ese momento Guyana era una colonia británica.
¿Por qué hicieron esto? Pues porque ahí en el río Esequibo detectaron grandes yacimientos de oro y de diamantes. Entonces al Reino Unido nunca le ha interesado reconocer el territorio a, a otras naciones, y más cuando tienen recursos minerales, recursos energéticos de alto valor que ellos pueden explotar para su propio beneficio, ¿cierto? Cuando hay recursos minerales, pues esta gente no va a soltar ni un centímetro, ¿cierto? Bueno, luego de esta situación, pues Venezuela continúa su reclamación, y entre 1962 y en 1966, ya cuando el control del territorio pasa a manos de Guyana, o sea, ya el Imperio Británico deja de ser el, digamos, el país que controla esta zona, y Guyana deja de ser una colonia. Guyana obtiene su libertad meses antes, pues eh, el Reino Unido fija unas condiciones con Venezuela, ¿cierto? Sin embargo, esto ocurre ya prácticamente ya cuando Guyana es un país independiente, entre comillas, ¿cierto? El asunto es que se fija, se fija un nuevo acuerdo, y este acuerdo se llama el Acuerdo de Ginebra, donde el Reino Unido reconoce en primera instancia que el Esequibo es una zona en disputa, una zona en reclamación. O sea, reconoce el reclamo de Venezuela sobre este territorio. Y con Guyana ya como país libre e independiente, se define que este diferendo se va a resolver por medio de un acuerdo diplomático con unas condiciones específicas, donde se fijan las partes la mejor solución. Es decir, no se va a ir a ningún conflicto bélico ni a ningún otro tipo de solución. Las dos partes se van a sentar y van a solucionar esto. Lo que pasa es que este acuerdo nunca se ha podido establecer, nunca se ha podido dar, y resulta que a pesar de que en 1982 y 1999 Venezuela y Guyana intentaron dirimir este problema por medio de la ONU, no se pudo concretar nada porque Guyana no aceptaba ceder este territorio. Y más que en el 2015, ya ahora actualmente, pues se descubrieron unos yacimientos de petróleo bastante importantes y de otros minerales, no solo en el territorio, sino en la plataforma continental marítima. Estamos hablando de unos importantes yacimientos de gas y petróleo, y de minerales de gran importancia como el uranio, para que hablemos en términos concretos. Entonces, ¿quiénes están haciendo esas exploraciones? O mejor dicho, Guyana, ¿quién le concedió la licencia para realizar exploración y exploración del petróleo y de estos recursos? A la ExxonMobil, que es una empresa norteamericana. Ahora ustedes entienden por qué Estados Unidos tiene un interés particular en esta zona y en que Guyana siga manteniendo el control del Esequibo. Bueno, porque ellos van a tener el control del petróleo, del gas, de los minerales, del oro, de los diamantes y del uranio, para que lo sepan. Además de que el gobierno guyanés hizo unas declaraciones muy desafortunadas hace un par de meses, diciendo que si era necesario, pues iban a permitir la instalación de bases norteamericanas ahí en el Esequibo.
porque Venezuela emitió una nota de protesta diciendo que el Esequibo es una zona en reclamación y que Guyana no tiene por qué emitir licencias de exploración y explotación de recursos en ese territorio. Ahí es donde, digamos, se agudizó el problema. ¿Qué ocurre? Pues que el asunto aquí no es únicamente de los recursos naturales, el petróleo, el gas, el oro, el uranio o los diamantes. No, ni el agua, ni la importante zona de reserva natural. No, es la posición geoestratégica que tiene este segmento de territorio. Y es que a Estados Unidos no le conviene para nada. Primero, perder una oportunidad tan buena de obtener unos recursos en materia energética importantes de este territorio, sino además incomodar y generar eh, molestias, o mejor, o mejor, generar una política hostil frente a la hermana nación bolivariana de Venezuela. Recordemos que del lado oriental, Colombia tiene ubicadas 7 bases militares, más la embajada norteamericana, que es la base principal, son 8, para que lo sepan. Entonces, el gobierno de Guyana, unas declaraciones completamente desafortunadas, salidas de tono, pues dice que si es necesario, pues van a permitir la instalación de bases militares en el Esequibo, porque el Esequibo les pertenece a ellos. Entonces, no solo va a permitir la política hostil norteamericana frente a la hermana nación bolivariana, sino que van a generar una política de inseguridad en el territorio, en el hemisferio, y van a permitir que la hermana nación bolivariana de Venezuela pues vea afectada y vea en riesgo su seguridad, no solo su seguridad como país, su soberanía, su autonomía territorial. Es mejor dicho, quedaría ensanduchada. La Venezuela quedaría ensanduchada. Ese es digamos, el principal problema. En comparación con Rusia, en Ucrania iban a colocarle los misiles en la puerta de la casa a Rusia, ahí, en las narices de Moscú, porque habían impuesto un gobierno títere como el de Zelensky. Y Zelensky dejó entrar todo lo que oliera a Estados Unidos. Entonces, esto sería algo fatal para Venezuela. Aquí es donde viene la reacción oportuna del presidente Nicolás Maduro, de la Asamblea Nacional de Venezuela, en impulsar este referendo donde se le consulta al pueblo si está de acuerdo que se anexe y se cree, perdón, que se cree y se anexe la Guyana Esequiba. Y obviamente la votación fue arrolladora. Estamos hablando de 11 millones de venezolanos que dijeron sí a esta propuesta de referendo, donde no solo se defiende ese territorio que históricamente ha hecho parte de Venezuela, no solo desde la colonia, sino en las diferentes constituciones, ha hecho parte integral del territorio y se ha reconocido. Y no solo se ha reconocido por parte del Estado venezolano y del pueblo, sino que también el Reino Unido en su momento, cuando ocupaba a Guyana, reconoció la reclamación y la misma Guyana la reconoció. Entonces, estamos hablando de que el pueblo venezolano
ha acatado este llamado histórico para la recuperación de su territorio. Además de que Nicolás Maduro ha actuado de la manera correcta en el cumplimiento no solo de su deber constitucional como presidente de la hermana nación bolivariana de Venezuela, sino también en la defensa integral del territorio, de la soberanía y de la autonomía nacional de Venezuela. Y no solo eso, sino en la preservación de la estabilidad en el hemisferio, de la estabilidad en el sur de América, de impedir que Estados Unidos de Norteamérica genere un proceso de desestabilización mayor, con presencia de tropas o de bases militares o de empresas transnacionales norteamericanas en estos territorios. Y esto tenía que hacerlo el presidente. Es una acción correcta lo que hizo el presidente Nicolás Maduro, lo que hicieron las autoridades, el Congreso Bolivariano de Venezuela. ¿Por qué? Porque es que esto no es un problema solo de seguridad nacional de Venezuela, de territorialidad, de soberanía, de autonomía. Es un problema de seguridad energética. Seguridad energética. Y seguridad, obviamente, de los países vecinos. No solo Venezuela. Brasil. Perú, aunque está en dictadura, pero Estados Unidos siempre será una amenaza para América Latina. Es más, vuelvo y lo ratifico, Estados Unidos es y será el enemigo número uno de América Latina. Desde que se configuró como una potencia hegemónica. No ha sido un amigo, no ha sido un país que le ha brindado su mano, su tecnología, sus avances en todo tipo para ayudar a los pueblos hermanos, porque Estados Unidos no tiene amigos, tiene socios. A Estados Unidos no le interesa tener, compartir su riqueza, ni compartir sus avances, ni sus progresos, sino lo único que le interesa es mantener la hegemonía, el estar arriba, tener la cabeza arriba y tener la cabeza hundida a los demás. Y eso ya lo ha demostrado históricamente. Entonces es y será el principal enemigo de América Latina. Por eso hay que cerrar filas en torno a un apoyo irrestricto a la hermana bolivariana República de Venezuela. Hay que hacerlo. Entonces no nos equivocamos al felicitar al pueblo bolivariano por este gran éxito electoral rotundo del pueblo de respaldar a su presidente y a sus instituciones por la defensa del territorio venezolano. Además de que estamos seguros de que si Guyana recapacita diplomáticamente y llega a un acuerdo con la hermana República Bolivariana de Venezuela, yo sé que Nicolás Maduro, ni el pueblo venezolano, ni lo que es el conjunto, la República Bolivariana de Venezuela, van a dejar tirados a Guyana. Yo estoy seguro que así como Hugo Chávez, con el petróleo venezolano, con los recursos venezolanos, ayudó a muchos países caribeños con petróleo y con recursos, Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, su pueblo y su presidente Nicolás Maduro no van a dejar tirados a los guyaneses. Se los aseguro. Pero si Guyana elige el camino no deseado, el camino que no queremos, de actuar bélicamente, involucrando a Estados Unidos, pues al presidente al presidente Nicolás Maduro no le va a quedar más remedio
que actuar bajo la defensa del territorio, bajo la defensa que estipula la Constitución Bolivariana de Venezuela, y van a tener que defender su territorio, van a tener que constitucionalmente hacer lo que no se hizo en otro tiempo, lo van a tener que hacer ahora, y van a tener que hacer respetar el territorio. Desafortunadamente, eso sería lo último que los hermanos venezolanos y el presidente Nicolás Maduro quisieran, un conflicto bélico. Pero si no hay otra salida, desafortunadamente pues vamos a tener un conflicto importante en esta zona. Y es un conflicto que desafortunadamente lo vamos a llamar en términos técnicos necesario, porque Venezuela no tendría otra solución, no tendría otra salida que evitar la instalación de bases militares norteamericanas en este territorio, la explotación de los recursos de manera ilegal, y fuera de eso la pérdida del territorio que legalmente e históricamente le corresponde. Entonces, esta es una reflexión. Nosotros sabemos y estamos seguros que no es fácil una decisión como la que tendría que tomar la Guyana, ¿cierto? Con respecto a este territorio. Pero estamos seguros de que el gobierno bolivariano de Venezuela ni Nicolás Maduro dejaría tirados a los hermanos guyaneses. Si Guyana toma el camino correcto de reconocer en un acto de gallardía y en un acto de precedente histórico en tiempos modernos, de reconocer, sí, este territorio no es nuestro, es un territorio que nos fue concedido con trampa por parte del Reino Unido, del Imperio Británico en su época, porque ellos y los Estados Unidos de Norteamérica hicieron eso para favorecer sus intereses, y ese territorio no nos corresponde y preferimos cederlo para evitar un derramamiento de sangre, una guerra innecesaria y una profundización de las diferencias en el sur del continente. Esto sería algo, un hecho histórico sin precedentes, porque sería desprenderse del 65% del territorio. Y yo estoy seguro que en respuesta a ese acto sin precedentes en la historia del mundo, de que un país acceda a reconocer que le otorgaron territorio de manera ilegal, de manera tramposa, yo estoy seguro que la hermana República Bolivariana de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro no van a dejar tirados a los hermanos guyaneses, sino que van a compartir la explotación, la riqueza, y es más, van a unir esfuerzos para que no solo la Guyana pueda avanzar, sino también para que Venezuela y los demás países que han podido tener la oportunidad de tener un apoyo energético de Venezuela sigan contando con ese apoyo. Porque estamos hablando de seguridad energética. Van a poder contar con esto. Y yo sé que la hermana República Bolivariana de Venezuela no los va a dejar tirados. Y vamos a ver un acto de trabajo y de hermandad, de construcción de continente. Aquí veríamos el gran ejemplo de lo que deben hacer los países: eliminar las diferencias. Pero si Guyana opta por el camino equivocado y le dice a Estados Unidos: venga, defiéndame, hagamos un acuerdo de seguridad y declárele la guerra a Venezuela, o denos recursos, denos plata, denos armamento, denos tanques, denos suministros militares, y envíenos contratistas, como los llaman en Estados Unidos, militares
mercenarios, pues a Venezuela no le va a quedar más remedio que responder militarmente. Y va a tener que hacer lo que le tocó hacer a Rusia, una operación especial para defender y salvaguardar su soberanía, su autonomía territorial y sobre todo su seguridad, la seguridad de su país, la integridad territorial de su país, para no ver amenazado la estabilidad y obviamente ver amenazado el Estado como tal, el país, la democracia. Entonces, eso es la reflexión. Eso es, digamos, la explicación. Más allá de los minerales, es un asunto de seguridad, no solo energética, sino de seguridad, preservación del territorio en el hemisferio y, y dignidad. Dignidad. La dignidad que tiene un país como Venezuela para salir al frente, más allá de los bloqueos que Estados Unidos le ha hecho durante este tiempo, que han sido bloqueos brutales, tengan la capacidad y la resiliencia de defender el territorio de manera integral. Mi admiración para el pueblo bolivariano de Venezuela, para el presidente Nicolás Maduro. Eso es lo que se debe hacer. Esto es la decisión, la determinación de un presidente con pantalones. Adelante, señor presidente Nicolás Maduro, y adelante al pueblo bolivariano. Sigan defendiendo su territorio, sigan apoyando a su presidente, al proyecto bolivariano, que es el proyecto, es el ejemplo que debe seguir América Latina. Ahora, bueno, hablando de estos importantes temas, pues tenemos que tocar un tema que no quisiéramos hablar, y es la liberación de un criminal, de un dictador, un criminal de lesa humanidad, que se ha efectuado ya hace varias horas en la República del Perú. La liberación de Alberto Fujimori. No tiene otro calificativo más que de dictador y criminal de lesa humanidad, porque eso es lo que es el señor Alberto Fujimori. Sin importar la edad que tenga, lo que hizo en el Perú no se puede volver a repetir en el continente. No podemos permitir que la impunidad de un criminal de esta calaña sea el alimento para que otros dictadores en la región queden impunes. Porque ya ocurrió con Pinochet en Venezuela, en Chile, perdón. Ya ocurrió con Pinochet en Chile. El tipo salió finalmente con unos poderes especiales, unas excepciones que hicieron con él, que porque ya estaba muy viejecito, que porque pobrecito, que ya estaba estresado, que ya tenía problemas de salud, que había que tener humanidad con él. Pero él no tuvo humanidad con los chilenos, ni con Víctor Jara, ni con los miles de desaparecidos que ocurrieron bajo su dictadura desastrosa. Entonces, se le hacen unas concesiones especiales a estos delincuentes, que son los que ordenan las masacres, los asesinatos de líderes, de personas de bien, que son de verdad de bien, de gente que trabaja por las comunidades y trabaja por los derechos y por la construcción de sus países, de sus territorios. Esto que ocurre hoy, la liberación por orden de las cortes peruanas de este genocida llamado Alberto Fujimori, es una cachetada a las víctimas,
Es una ignominia. Es prácticamente decirle a las víctimas que no hay justicia, que a las víctimas no tienen ningún valor, que las vidas de las personas que murieron y de las mujeres que fueron castradas no valen. Es darle el beneficio al victimario, es darle el beneficio al dictador, es darle beneficios a un criminal de lesa humanidad, a un delincuente, a un genocida, porque eso es lo que es Alberto Fujimori. Y aquí tenemos que plantearnos una situación muy fuerte. Una cosa son los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y otra cosa es que los delincuentes, así se les protejan sus derechos y su dignidad, tienen que pagar sus delitos. Tienen que pagar sus delitos. Porque este personaje no estaba por ahí tirado en una mazmorra, ni en un calabozo, en condiciones infrahumanas. No. Ni lo tenían por allá pegado de los muros, como se hacía anteriormente en las mazmorras, que los encadenaban y los dejaban por allá en un hueco, sin ver la luz del sol. Y allá se podrían, se morían. Se morían por las mordeduras de las ratas, se morían por la humedad, se morían por alguna enfermedad respiratoria, etcétera, etcétera. No, a este señor lo tenían en condiciones dignas para hacer lo que hizo. Y es aquí el cuestionamiento nuestro. ¿Estaba en una cárcel? Sí, pero no estaba en condiciones infrahumanas. Fue infrahumano lo que él mandó a hacer. El asesinato de 25 personas y la castración química de más de 217.000 mujeres nativas. Que esto es lo que vamos a hablar. ¿Por qué Alberto Fujimori estaba en la cárcel? Alberto Fujimori estaba en la cárcel no por buena gente, no porque fuera un descendiente asiático muy simpático, no, por ser el autor intelectual de 25 asesinatos, por medio de un escuadrón clandestino, que podemos denominar en términos modernos un ejército paramilitar peruano, que se denominaba el Grupo Colina. Y vamos a hablar de esto, porque Alberto Fujimori cumplía una condena desde el año 2009 por delitos de lesa humanidad, por las masacres de los barrios Altos y La Cantuta. Y aquí vamos a hablar de esto. Estos asesinatos fueron ocurridos durante su gestión presidencial entre 1990 y el año 2000, es decir, durante un periodo de 10 años. Y fuera de esto, pues vamos a hablar de la peor masacre que ocurrió en Barrios Altos, en la zona popular, el día 3 de noviembre de 1991, donde fueron asesinadas 15 personas. 15 personas. Y entre esas personas había un niño de 8 años. Bueno, esto no fue lo único. También fueron asesinados estudiantes. Imagínense. El 18 de julio del 92, este grupo Colina, que era un ejército paramilitar peruano, hablando en términos modernos, ingresó
de manera intempestiva en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta, secuestrando y desapareciendo a 9 estudiantes y a un profesor. Es decir, los asesinaron. Fueron llevados a una zona llamada Cieneguilla. Y allí fueron ultimados, es decir, fueron asesinados, acribillados y enterrados en una fosa común. Y esto lo ordenó el presidente en ese momento, dictador Alberto Fujimori. Y esto no es todo. Hay un caso adicional, el caso Pativilca, donde también se atribuye el asesinato de 6 dirigentes comunales en la región norte de Lima. Y estos asesinatos fueron realizados o ejecutados por el mismo grupo Colina, que era un ejército paramilitar peruano o irregular. Bueno, o grupos privados de exterminio. Vamos a hablar de el segundo delito grave del señor Fujimori, y son las esterilizaciones forzadas. Mejor dicho, la castración química forzada a más de 217.000 mujeres nativas por medio de un maléfico y perverso programa llamado el Programa Nacional de Salud Reproductiva y de Planificación Familiar. Y a estas pobres mujeres las obligaron a castrarse prácticamente. Las forzaron, las manipularon. Porque si se negaban a hacerse el procedimiento, a dejarse hacer este procedimiento, iban a hacer las iban a meter a la cárcel o les iban a quitar a los hijos. Y las esterilizaron, las castraron prácticamente. Esto es un delito de lesa humanidad. Inclusive, estos procedimientos tuvieron varios modus operandi. Primero ofrecían inscribir a las mujeres en los programas gubernamentales, a las mujeres de escasos recursos, pero de comunidades nativas. Y la otra era que las engañaban y las llevaban por medio de enfermeras que cooptaban a estas mujeres y las llevaban en ambulancias que las trasladaban a hospitales a realizarle estos procedimientos sin su consentimiento. Entonces, este terrible hecho ocurrió entre 1996 y 1998. Estos delitos no prescriben. No prescriben. Quien comete estos delitos tiene que pagar. Y eso que en esta época son demasiado lapsos con este tipo de delitos. Porque en otra época hubiera sido pena de muerte y listo. Y destierro de la familia, expropiación de los bienes de la familia. Y se van. En esta época hay demasiada dignidad para este tipo de criminales de lesa humanidad. Entonces, además de esto, además de estos dos terribles hechos perpetrados contra el pueblo peruano, pues vienen otras cosas que no se sabe si son peores o menos malas. Los hechos de corrupción, la traición a la patria, entregarle el país a la banca extranjera, a las multinacionales extranjeras para que llegaran a hacer huecos, destruyeran el medio ambiente, se llevaran los recursos minerales y le dejaran los problemas ambientales al pueblo peruano. Eso fue lo que hizo Alberto Fujimori.
Eso es lo que defienden los fujimoristas. Dicen que fue un hombre que le dio vida al Perú, que el Perú tuvo, floreció gracias a Fujimori. ¿Cuál floreció? Si lo que hizo fue entregarle el territorio, las riquezas a los privados, pero no a los privados únicamente del Perú, le entregó a las multinacionales para que fueran a hacer allá lo que les diera la gana, a llevarse las riquezas y todo, y a masacrar al pueblo, a dejar el pueblo más empobrecido de lo que estaba. Entonces allá no hubo ninguna bonanza, allá no hubo ninguna riqueza que fuera crecimiento para el pueblo. Perú no progresó ni creció con Fujimori, se estancó y se fue hacia lo más profundo. Eso fue lo que sucedió. Entonces, grandes negocios que eran estatales favoreció a intereses privados, a sectores privados. Además de la entrega de la banca, de los bancos a los intereses extranjeros. La negociación de la deuda pública, que esto es peor, dejar empeñado al país, porque los que pagan son los ciudadanos, no los políticos ni las clases privilegiadas. Todo el país, todos los ciudadanos son los que pagamos las deudas externas, para que sepan. Entonces, el gobierno de Fujimori fue un agente de transferencia de recursos públicos a manos privadas, la privatización de todos los sectores posibles que tuviera lugar en el Perú, así como ocurrió en Bolivia, que hasta privatizaron el agua, imagínense. Todo esto a cambio de realizar negociaciones políticas para poder tener beneficios ilegales y seguir alimentando las cadenas de corrupción. Eso fue lo que hizo este señor. Es un criminal que debe estar en la cárcel sin importar la edad que tenga. A él no le van a quitar sus derechos fundamentales. Sus derechos fundamentales van a estar ahí. Va a tener derecho a tener atención médica, a tener una cama, a tener derecho a dormir, a comer, a vivir. Es demasiado para un criminal de estos. Digo yo en términos generales. Hablando ya en términos crudos de la realidad. Porque entonces, ¿dónde quedan los derechos de los 25 desaparecidos, los 9 desaparecidos estudiantes, el profesor, y los otros 15 que fueron asesinados, más los otros 6 sindicalistas que fueron asesinados? ¿Dónde están los derechos de las familias de estas víctimas? ¿Dónde quedan los derechos de ellos? ¿Es que acaso ellos son menos personas, menos ciudadanos? Las vidas de estas personas entonces no valen. Ahora, con el tema de la castración química de las 217.000 mujeres nativas, ¿acaso las comunidades nativas son inferiores a los que vienen de descendencias europeas? Pregunto yo. O en el caso del señor Fujimori, que tiene ascendencia asiática, pregunto yo, ¿son de mejor raza o son mejores humanos? ¿Son de mejor estirpe ellos que los nativos, que son los verdaderos dueños de estos territorios? Yo creo que no, porque según la Carta de Naciones Unidas todos somos iguales, sin importar el color, la raza, el sexo o la ideología política. Estamos hablando de que esterilizaron, o mejor, castraron a más de 217.000 mujeres por el simple hecho de ser nativas. Entonces, nosotros sabemos que el pueblo peruano ha sido un pueblo valiente, de que la Federación de Mujeres del Perú, del Cusco y de las demás regiones
han rechazado tajantemente esta situación de la liberación de este dictador, de este criminal de lesa humanidad, Alberto Fujimori. Sin importar que tenga 70, 80, 90, 100, 200 años, los años que sea, tiene que estar en una cárcel porque tiene que pagar los delitos que cometió, tiene que pagar por estos crímenes atroces cometidos contra el pueblo peruano. Y no solo contra el pueblo peruano, contra las comunidades nativas que son los verdaderamente dueños de estos territorios. Es un crimen contra los dueños de estos territorios, contra los verdaderos y auténticos habitantes milenarios de estos territorios. Entonces no estamos hablando de cualquier crimen, estamos hablando de un crimen que viene desde la colonia. Más de 150 millones de nativos asesinados por la corona española. Y ahora viene un descendiente asiático al territorio del Perú a seguir asesinando y a seguir matando las familias nativas. Impedir que las familias nativas se puedan reproducir es un asesinato preventivo, si lo queremos llamar de esa forma. Un asesinato preventivo. Que una mujer no pueda tener hijos es un asesinato preventivo, porque está matando a esa mujer y está matando una descendencia. Eso es lo que ocurre, lo que ocurrió en el Perú, y que no podemos quedarnos callados frente a esta situación. Como representación internacional, rechazo enérgicamente la liberación del dictador y criminal de lesa humanidad, Alberto Fujimori, porque es un delincuente y tiene que pagar, sin importar los años que tenga, tiene que pagar. Y aplaudo la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en insistir en que este sujeto tiene que pagar cárcel. Este es un delincuente y muy peligroso. Entonces, no podemos permitir que vuelva a ocurrir lo de Pinochet en Chile, que quedó impune. Quieren la impunidad para Fujimori. Y aquí en Colombia también están buscando la impunidad para Álvaro Uribe. Porque si vamos a crímenes de lesa humanidad, pues Pinochet iba a la cabeza hasta que llegó el señor Álvaro Uribe. Y no sabemos cuándo es que el gobierno colombiano va a meter preso a Álvaro Uribe y a sus secuaces, a todos sus colaboradores de las redes de corrupción y de criminalidad. No sabemos hasta cuándo se va a hacer justicia, porque Álvaro Uribe, así como Alberto Fujimori Alberto Fujimori destruyó al Perú, Álvaro Uribe destruyó a Colombia en 20 años. Sí, señores. Entonces no podemos permitir que estos genocidas, porque Alberto Fujimori es un genocida y el señor Álvaro Uribe también lo es. Que tengan los procesos estancados es otra cosa, pero lo que se ve en las ciudades y las historias hablan de que este señor es un peligro, no solo para la sociedad colombiana, sino para la humanidad. Entonces, lo que hizo Pinochet, que quedó en la impunidad, lo quieren repetir con Fujimori. Y aquí en Colombia lo quieren hacer con Uribe. Entonces hay que alertar a los pueblos latinoamericanos, al pueblo peruano. A pesar de que están bajo una dictadura, no pueden permitir que este señor siga en libertad. Tienen que hacer todo lo posible. Nosotros sabemos que la situación del Perú y de Colombia es muy similar en temas de corrupción, de que están cooptadas las instituciones por la corrupción y por las mafias, porque Gustavo Petro en este momento aquí en Colombia no ha podido gobernar, no ha podido hacer lo que debería haber hecho hasta este momento, y también ha sido demasiado permisivo. Pero eso no quita que estos ejemplos que estamos viendo con Fujimori
No se pueden volver a repetir, esto no se puede repetir. A ese señor hay que meterlo a la cárcel, no sé cómo van a hacer no sé cómo van a hacer en Perú, pero tienen que poner precios máximos para que para que este señor lo vuelvan a meter a la cárcel, porque es que esto es algo indigno, reprochable desde todo punto de vista. Es repugnante ver a un criminal de estos libre. Y entonces, ¿dónde queda la reparación y la reivindicación de los derechos de las víctimas? De las 217.000 mujeres que fueron castradas, que les realizaron asesinatos preventivos para que no pudieran reproducirse, porque ellos se creen, el señor Fujimori y su prole y esas oligarquías rancias del Perú se creen que son mejores seres humanos o bien de mejor raza que los nativos de aquí, porque en eso se resume la situación. No, esto no puede seguir así. Hay que sentar un precedente. Entonces, en resumen, para finalizar, felicitamos al pueblo bolivariano de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro por lo que han hecho. El referendo del 3 de diciembre de 2023 va a quedar en la memoria. Va a quedar como registro de que el presidente, el Congreso de Venezuela, o sea, la Asamblea Nacional Bolivariana, cumplió con el deber. Han cumplido con el deber constitucional y han hecho entender al pueblo de que tiene que preservar no solo su integridad territorial, defender el territorio que les arrebataron, los 159.000 kilómetros cuadrados que le arrebató el Imperio Británico en esa época, hay que recuperarlos, sino que también hay que impedir que la seguridad nacional esté en peligro. Y no solo la seguridad nacional de Venezuela, la seguridad del hemisferio. Y además, preservar la seguridad energética para los pueblos latinoamericanos, porque nosotros sabemos que desde Venezuela se va a dar la esperanza, no solo en términos de explotación y redistribución de estos recursos energéticos, sino que también Venezuela es la esperanza de América Latina. Entonces, todo nuestro apoyo, nuestro respeto y admiración por el pueblo bolivariano de Venezuela, por el presidente Nicolás Maduro, que tiene los pantalones bien puestos, es un presidente de verdad, y nuestro rechazo enérgico a la liberación por parte de las Cortes peruanas de el genocida, dictador y criminal de lesa humanidad Alberto Fujimori. No podemos tolerar, no podemos quedarnos callados frente a semejante aberración. En estos momentos se está violentando y revictimizando a los pueblos peruanos y al pueblo latinoamericano con esta acción de liberar a un genocida, porque eso es lo que es, un genocida. Ya fue condenado y tiene que pagar cárcel. Y eso que es muy poquito lo que debe pagar por lo que hizo. El daño que le causó a más de 217.000 mujeres. Un daño irreparable en las vidas de estas mujeres y en las vidas de los que hubieran podido ser sus hijos y que hoy inclusive pudieran estar aportándole a su país o ser grandes líderes en diferentes sectores y líderes en la política, defendiendo su pueblo. Lo que yo he llamado asesinatos preventivos. Entonces, estimados amigos, ustedes saben que nosotros aquí estamos como representación internacional por el sector social de Colombia para no solo reivindicar los derechos de la nación neogranadina de Colombia, sino de la comunidad andina de naciones, de las cuales hace parte directamente la República del Perú, y por temas geográficos y temas de hermandad, que oficialmente no hace parte de la comunidad andina, pero sí ha hecho parte y fue fundador la hermana República Bolivariana de Venezuela.
defendemos los derechos de no solo de ellos, sino del continente americano. Vamos a seguir adelante y esperamos que esta transmisión especial ayude a reflexionar a muchos de ustedes, para que investiguen, para que se documenten, no traguen entero. Y bueno, estimados amigos, hemos llegado al final. Sin antes decirles que nuestra batalla moderna no es por la libertad de una nación, es por la libertad de la raza humana. Les envío un abrazo muy fraterno a todos ustedes y aquí estamos siempre dispuestos para defender los intereses de los pueblos americanos. Nos vemos en una próxima transmisión.